Todo el mundo sabe que Max Verstappen es el mejor piloto del mundo. Lo que casi nadie sabe es que cuando baja de un Fórmula 1, vuelve a sentarse al volante como un adicto. Y cuanto más investigaba sobre él, más difícil era creer algunas historias. Desde rechazar eventos importantes para quedarse corriendo en iRacing, hasta llevar un simulador en su propio avión y conectarse antes de uno de los fines de semana más importantes de la temporada. Y lo más extraño es que esto no parece el comportamiento de un campeón del mundo. Mientras la mayoría de pilotos aprovechan su tiempo libre para desconectar, viajar o disfrutar de sus vacaciones, Verstappen hace exactamente lo contrario. Pasa horas encerrado en un simulador, buscando la siguiente carrera. Hay momentos en los que deja de parecer un piloto de Fórmula 1 y empieza a parecer un niño completamente obsesionado con competir. Pero hay una pregunta que toda la comunidad lleva años haciéndose. Si Max pasa tantas horas en iRacing y es 4 veces campeón del mundo, ¿es realmente útil pasar tantas horas corriendo en diferentes categorías en el simulador? Todo esto empieza en 2015, cuando un joven Max Verstappen llega a la Fórmula 1 con un objetivo: convertirse en campeón del mundo. Pero muy rápido entendió una realidad. Todos los pilotos que ya estaban en la parrilla se habían esforzado durante años para llegar hasta ahí. Todos entrenaban, todos se preparaban físicamente y todos buscaban ser mejores cada día. Y Max llegó a una conclusión muy simple: si entrenaba lo mismo que ellos, solo iba a ser igual que ellos. Él no quería ser uno más, quería ser el mejor. Así que empezó a hacer algo que muy pocos estaban dispuestos a hacer. Mientras el resto terminaba de entrenar, él seguía compitiendo. Cada hora libre se convertía en una oportunidad para ganar experiencia. Poco a poco dejó de ser un entrenamiento y empezó a convertirse en una obsesión. Y esa obsesión llegó a un punto donde la noche antes del Gran Premio de Imola, con el campeonato en juego, en lugar de descansar, estaba corriendo una carrera de iRacing hasta la madrugada. Corrió durante horas, practicó, compitió, y al día siguiente se subió a un F1 real y ganó la carrera. Pero si pensás que acostarte tarde antes de una carrera ya es extremo, todavía no viste nada. Porque días después llegó incluso a perderse un evento oficial de la FIA, alegando que estaba enfermo. Todo parecía una simple gripe, un piloto enfermo que tenía que descansar, nada fuera de lo común. Pero esa misma noche, aparentemente recuperándose de su enfermedad, Max apareció conectado en iRacing, compitiendo durante horas. Y no era un evento normal, era nada menos que la entrega de premios del campeonato de pilotos de iRacing, un evento que obviamente no podía perder. Y aquí está lo interesante: había quedado en segundo lugar por tan solo 2 puntos de diferencia. 2 puntos. El campeonato mundial se le había escapado por 2 malditos puntos. Y su reacción fue conectarse a iRacing. Entiendo lo que estás pensando. Capaz que simplemente no fue al evento porque estaba enojado, que necesitaba procesar la frustración, que irse a su habitación de hotel y perder 6 horas en un simulador era su forma de procesar una derrota dura. Probablemente sea verdad, pero fue en ese momento cuando mucha gente comenzó a preguntarse si realmente había algún límite para esta obsesión. Porque para Max el problema nunca fue encontrar tiempo para correr, el problema era perder tiempo sin correr. Por eso hoy tiene simuladores prácticamente en cualquier lugar donde pasa su vida. Uno en su casa, otro en su sala de entrenamiento, otro instalado en su propio avión privado Dassault Falcon 900 EX para competir mientras viaja entre grandes premios. Y sí, también uno en su yate, literal, en su yate. Algunos en su habitación con un GE29. Recuerde lo del simulador en su yate porque después del Gran Premio de Mónaco de este mismo año, tras tener una falla mecánica en la largada y no poder largar la carrera, se bajó del auto directamente y se fue caminando tranquilo por las calles de Mónaco hacia su yate, mientras el Gran Premio seguía en curso. Y ahí, tan tranquilo en su simulador, estaba compitiendo en iRacing. Cuanto más hacía esto, más empezaba a surgir una pregunta dentro de la comunidad. ¿Cómo era posible que alguien con un calendario tan exigente encontrara tantas horas para correr? Un calendario que incluye entrenamientos con Red Bull, simulador oficial del equipo, preparación física, análisis de data, reuniones técnicas, viajes internacionales, compromisos de marketing. ¿Dónde cabían 50 horas de práctica de iRacing antes de una carrera virtual? Tanto que incluso aparecieron teorías diciendo que en realidad muchas veces ni siquiera era él quien estaba detrás del volante, que tal vez su equipo de Redline usaba la cuenta también, que quizá había asistencia ahí. Teorías completamente locas, pero que ganaron tracción. Pero lo curioso es que esta historia no empezó cuando llegó a la Fórmula 1. Empezó muchos años antes. Empezó cuando era un niño pequeño.
Max recuerda vívidamente tener apenas 3 o 4 años, cuando vio un pequeño cockpit simulado en la habitación de su padre, que por aquel entonces todavía pilotaba en Fórmula 1. Eso lo marcó, eso plantó la semilla. Desde ese momento comenzó a pasar horas delante de simuladores, primero con un controlador en las manos, a los 4 o 5 años, jugando en su habitación con lo que tenía disponible. Luego, alrededor de 2008, cuando tenía aproximadamente 10 años, transicionó a simuladores reales, a medida que la tecnología mejoraba. Pero aquí está lo importante. Durante años no pudo dedicarle demasiado tiempo real, de 2009 hasta 2015, mientras combinaba escuela, karting competitivo profesional y toda la presión de ser el hijo de un expiloto de F1, el sim racing era solo un hobby, era algo para divertirse con amigos. Cuando tenía tiempo libre, corría un poco, pero sinceramente, ni siquiera era su prioridad. Incluso llegó a dejar de hacerlo por completo, durante ciertos periodos, mientras se enfocaba completamente en su carrera real, en el automovilista tradicional. En 2015, Max entró a la Fórmula 1 a los 17 años. Su vida cambió completamente. Fórmula 1 Full Time significa presión extrema, viajes constantes, preparación física de élite, simulador de equipo, pruebas aerodinámicas, análisis de estrategia, reuniones de motor. Era literalmente impensable que tuviera tiempo para sim racing casual, pero fue en ese mismo momento, alrededor de 2016, cuando tuvo acceso real a simuladores de nivel profesional, a través de Red Bull, cuando conectó con gente seria en el mundo de las carreras virtuales, cuando algo hizo clic en su cabeza. Años atrás, en 2014, durante su campaña de Fórmula 3, Max conoció a Atze Kerkhoff, el director de Team Redline, en el simulador del equipo de Van Amersfoort Racing. Los dos conectaron instantáneamente. Kerkhoff vio algo en Max que la mayoría no veía, no solo talento bruto, sino una obsesión desquiciada por mejorar, una necesidad de ser mejor que todos los demás, y le ofreció unirse a Team Redline, un equipo de sim racing legendario que ya había ganado múltiples campeonatos mundiales en iRacing. Así comenzó una asociación que duraría más de una década y que terminaría definiéndolo completamente como persona. Lo que la mayoría no entiende es que Max no eligió el sim racing. El sim racing lo eligió a él. Su mentalidad ganadora, su necesidad patológica de estar mejor que los demás, su incapacidad de simplemente descansar, no tenían límite. Y cuando finalmente tuvo acceso a la plataforma correcta, a la comunidad correcta, a la tecnología correcta en Red Bull, no necesitó que le dijera nadie que era bueno, lo sintió desde el primer momento. De ahí en adelante, cada hora libre se convirtió en oportunidad, cada noche se convirtió en entrenamiento, cada carrera virtual se convirtió mentalmente en prepararse para la siguiente carrera real. Su director de Team Redline lo resumió perfectamente años después. Cuando Max tiene tiempo para prepararse, está en el top 3 del mundo. Él respira racing de una manera que no puedes esperar de un piloto de F1. Otros buscan tiempo para correr. Max busca razones para no correr. Ha tenido carreras donde hizo 50 horas de práctica y luego corrió la carrera, y completamente destruyó el campo. Esos fueron los mejores drivers del mundo. Así que cuando tiene tiempo para prepararse, está realmente en el top 3 del mundo. Y esa mentalidad, ese viaje desde un niño con un controlador en su habitación hasta convertirse en uno de los pilotos más rápidos del mundo, tanto en realidad como en virtual, es exactamente lo que lo diferencia de todos los demás en la parrilla de F1. No fue suerte, no fue oportunidad, fue obsesión, pura obsesión. Y cuando finalmente lo consiguió, cuando finalmente se convirtió en campeón del mundo de Fórmula 1, no olvidó de dónde venía. Por eso decidió crear su propio equipo de sim racing y una academia donde jóvenes con talento, pero sin los recursos para llegar al automovilismo tradicional, pudieran demostrar que también era posible abrirse camino desde un simulador. Chris Lulham es un ejemplo perfecto, un joven inglés de Team Redline que ganó las 24 horas de Nürburgring virtual junto a Max. Talentado, serio, pero sin la plata de una familia millonaria ni años de karting caro. Solo un simulador y determinación. Y lo más increíble es que esta obsesión dejó de afectar solo a Max, comenzó a propagarse. Durante años, muchos pilotos veían el sim racing como un simple videojuego, una distracción, algo que no era real racing. Pero cuando vieron que Max, el futuro campeón mundial, estaba tomándose esto en serio, cuando lo vieron ganar carreras virtuales, cuando lo vieron competir contra otros profesionales de manera legítima, algo cambió. Hoy prácticamente toda la parrilla de Fórmula 1 tiene un simulador para entrenar. Lando Norris, que es conocido por su participación activa en iRacing, pasa horas compitiendo online. Charles Leclerc tiene su propio simulador.
George Russell compite regularmente. Max no inventó el sim racing, eso existía antes, pero sí ayudó a convertirlo en una herramienta que hoy forma parte de la preparación de la Fórmula 1 moderna. Lo normalizó. Aunque hay un detalle que rompe por completo la lógica de todo esto. Si Verstappen usa iRacing para prepararse para la Fórmula 1, si lo ve como herramienta de entrenamiento seria, entonces la pregunta obvia es, ¿qué corre exactamente? Porque si está practicando para Fórmula 1, debería estar corriendo Fórmula 1 en iRacing, ¿no? Pero aquí está lo raro. Casi nunca corre coches de Fórmula 1 en iRacing. En realidad la mayoría de las veces prefiere GT3, resistencia, carreras de Le Mans virtuales, categorías completamente distintas. Ha ganado Le Mans 24 horas virtual, ha ganado Nürburgring 24 horas virtual, compite en Endurance, compite en GT3, pero Fórmula 1 en iRacing prácticamente nunca. ¿Por qué? Bueno, tienes que recordar ese video que subí hace poco sobre por qué nadie corre Fórmula 1 en iRacing. La respuesta es complicada, pero la parte importante aquí es que su elección de categorías no es aleatoria, es estratégica. Está entrenando diferentes técnicas, diferentes dinámicas de auto, diferentes mentalidades competitivas. Y toda esa experiencia, toda esa variedad, la trae de vuelta a su auto real de Fórmula 1. Y después de entender todo esto, después de ver cómo empezó, cómo creció la obsesión, cómo cambió todo el deporte, solo queda una última pregunta. Una pregunta que la comunidad ha debatido durante años, sin poder responder definitivamente. Si Max Verstappen aparece conectado a iRacing a cualquier hora del día, si está conectado incluso después de un gran premio, corriendo una carrera de resistencia de 24 horas, incluso antes de otro gran premio practicando hasta las 3 de la mañana, incluso mientras viaja por el mundo en su avión privado con un simulador a 10.000 metros de altura, incluso cuando se baja de su F1 enojado y se va a su yate durante un gran premio en Mónaco para competir en iRacing, ¿es realmente él quien está detrás del volante? ¿Es humanamente posible? Porque esa es, probablemente, la teoría más polémica de toda esta historia. Y es un misterio que la comunidad lleva tiempo discutiendo sin poder confirmar ni desmentir. Lo que sí sabemos es confirmado por múltiples fuentes. Team Redline, ahora rebrandizado como Verstappen Sim Racing desde marzo de 2026, cuando Max oficialmente integró el equipo a su proyecto más amplio de Verstappen Racing, ha ganado títulos mundiales. Su director dice bajo juramento que cuando Max se prepara correctamente, está en el top 3 del mundo. Ha ganado Le Mans 24 horas virtual. Ha ganado Nürburgring 24 horas virtual con su copiloto Chris Luham. Ha chocado con otros pilotos en iRacing, demostrando una competitividad brutal y agresiva, algo que definitivamente suena como Max. Ha cometido rage quits. Ha desconectado de carreras cuando se frustra por netcode o por perder. Todo eso apunta a que definitivamente es él, que está ahí. Pero la pregunta persiste en rincones de Reddit, en foros de Sim Racing, en comentarios de YouTube. ¿Es realmente humanamente posible que alguien con el calendario más exigente de todo el deporte motor encuentre 50 horas de práctica antes de una carrera virtual? ¿Que esté conectado en iRacing entre las 2 y las 4 de la mañana, después de haber corrido 72 vueltas en un F1 a 300 km por hora? Christian Horner, jefe de Red Bull, intentó explicarlo públicamente. Es básicamente una máquina de racing. Es bastante común que pruebe setups diferentes al atardecer, así que no es nada inusual que haga eso. Pero incluso él pareció sorprendido por la magnitud, y Helmut Marko, asesor de Red Bull, llegó al punto de hacer un acuerdo formal con Max para que no hiciera sim racing a las 3 de la mañana antes de un Grand Prix, porque aparentemente eso estaba pasando regularmente. Entonces la comunidad comenzó a teorizar. Algunos dicen que tal vez su equipo de Redline usa la cuenta también, que se turnan. Otros sugieren que Max no es el que toma decisiones arriesgadas en ciertas carreras, que eso suena a alguien más manejando. El piloto de IndyCar Alexander Rossi planteó una teoría diferente, que el comportamiento agresivo de Max en iRacing, su mentalidad competitiva extrema, tal vez se filtra a la vida real en formas que ni él notaba. Que su agresividad en pista es el resultado del entrenamiento de cientos de horas en simuladores donde arriesgar todo es normal y hasta recompensado. Lo cierto es que Max nunca ha confirmado ni desmentido estas teorías directamente de manera clara. Cuando se le pregunta al respecto, simplemente dice: mucha gente inventa teorías de conspiración. Creo que sé muy bien qué puedo y no puedo hacer. Eso es muy fácil. Es ambiguo, es evasivo, es perfecto, porque deja la puerta completamente abierta a la imaginación.
Así que aquí está. ¿Es realmente Max Verstappen el que está detrás del volante cada vez que ves su cuenta conectada en iRacing? ¿Es realmente humanamente posible estar tan constantemente conectado y aún así rendir al máximo nivel? ¿O hay algo más oscuro detrás de eso? Yo tengo mi teoría, pero me interesa mucho más la tuya. Déjamela en los comentarios, porque esta es probablemente la pregunta sin respuesta más intrigante de todo el mundo del sim racing.